Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar la contradicción de tesis 171-2019, que trata de un tema importante alrededor del derecho administrativo sancionador y particularmente alrededor de la garantía de audiencia que debe o no regir, ese es el tema de la contradicción de tesis, cuando se trata de sanciones administrativas para personas que van manejando un vehículo automotor bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Ese es el tema de esta contradicción de tesis que vamos a analizar junto con Víctor Manuel Chaminido. Qué gusto recibir el programa. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Y también con Montserrat Cid. Monse, muy bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, Miguel, por invitarme. Oye, Monse, pues platícanos, porque es contradicción de tesis, ¿por qué no nos ayudas a entender los criterios contendientes? Claro que sí. Bueno, esta contradicción de tesis se traba entre uno de los criterios, que es el pleno del 13º circuito. Este pleno lo que sustenta es que el arresto por conducir en estado de ebriedad sí debe regirse por el derecho de audiencia previo, porque hay una privación de la libertad y es ambulatoria y tiene efectos definitivos. Por lo tanto, al no poderse restituir en esta privación de la libertad, sí debe haber garantía de audiencia. Estas personas de las cuales se traba esta contradicción de tesis, los antecedentes son que sí estuvieron privadas de su libertad y se les aplicaron artículos del reglamento de la Ley de Tránsito del Estado de Oaxaca, y pues al haberse estado privados de su libertad ante la autoridad administrativa, por eso combaten la privación de la libertad mediante amparos indirectos, se les concede la suspensión, llegan las revisiones a los colegiados y al sustentar posturas diversas, pues denuncian la contradicción que este pleno del 13º circuito resuelve pronunciándose porque sí debe haber garantía de audiencia previa. Y por otra parte está el 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer circuito, y este tribunal colegiado, igual los antecedentes resuelve un amparo en revisión, en los cuales a una persona pues también se le priva de la libertad porque da positivo a las pruebas que le hacen del alcoholímetro, y aquí se le aplica la ley de movilidad para el estado de Jalisco. Igual se va a un amparo indirecto, conceden la suspensión porque se está privando de la libertad, llega el recurso de revisión al colegiado y lo que el colegiado sostiene es que no debe haber derecho de audiencia previo porque la finalidad es proteger a la colectividad y proteger al propio individuo, ya que está de por medio la salud y por lo tanto pues no puede haber una garantía de audiencia previa, además de que no habría certeza de lo que sostendría al momento de darle esta audiencia. A partir de ahí se traban esta contradicción de criterios y llega el asunto a la Corte. El 7º Tribunal Colegiado en materia administrativa del tercer circuito denuncia la contradicción de criterios y nos enfrentamos a que sí hay un punto de toque porque la pregunta que debemos contestar es si el derecho de audiencia previa es exigible tratándose de la imposición de un arresto administrativo como sanción cuando las personas conducen un vehículo en estado de ebriedad. Muy bien, muchísimas gracias, Monse. Oye, Víctor, a ver, en este sentido, creo que tiene que ver con ese famosísimo párrafo segundo del artículo 14 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, que consagra la llamada garantía de audiencia, es decir, la idea de que antes de que te impongan una sanción, antes de que una autoridad emita eso que llamamos acto privativo, te escuche. Ahora, aquí la primera pregunta que te quiero hacer, Víctor, es si esto aplica solamente para juicios o también para procedimientos de carácter administrativo, porque podría alguien tener una lectura del artículo 14, párrafo segundo, en el sentido que esto es aplicable solamente ante instancias estrictamente jurisdiccionales. ¿Cómo entender ese punto, Víctor? Es correcto, lo que refieres, efectivamente, la Corte se pronunció en torno al alcance del artículo 14 constitucional. Y aquí vale la pena apuntar, como bien destacaba Monse,
El Tribunal Pleno se enfrentó a un problema bien interesante en relación con un acto que francamente ha salvado vidas, como lo es el alcoholímetro, esta política pública a través de la cual se protege no solo la integridad del que va conduciendo el vehículo automotor, sino también la de terceros, la de la sociedad. Y cuando se detiene a una persona con motivo de dar positivo en el alcoholímetro, la Corte examinó específicamente el alcance que tiene el marco protector del artículo 14 con relación a estas personas, porque finalmente, con independencia de que sean presuntos infractores, no dejan de ser personas. Y el artículo 14, como bien refieres, Miguel, hace una referencia específica a que el derecho de audiencia previa opera tratándose de actos privativos, pero también hace una referencia a juicio. Esto ya ha sido motivo de pronunciamiento desde hace muchos años por el Tribunal Pleno de la Corte, al señalar que al referirse a juicio no debe de entenderse en un sentido estricto de un procedimiento eminentemente jurisdiccional o en sentido formalmente jurisdiccional, sino que abarca prácticamente a cualquier procedimiento en el cual se comprometan, como todos sabemos, propiedades, posesiones o derechos de los gobernados. Es decir, la Corte ratificó su criterio a través de esta sentencia de la contradicción de tesis 171/2019, en el sentido de que la palabra juicio debe entenderse en sentido amplio y que, por tanto, el derecho de audiencia previa opera no solo sobre procedimientos estrictamente jurisdiccionales, sino también inclusive procedimientos administrativos o sancionadores, como en este caso es el que se examinó en relación con el arresto administrativo impuesto como sanción por conducir bajo influjo del alcohol. Correcto, muchas gracias, Víctor. Oye, en este sentido, creo que una reflexión, Monse, también que recorre la sentencia y que es muy importante, yo diría, en varias partes de la sentencia, porque vuelve a estar presente en la reflexión de la Corte, es esa distinción clásica, diría yo, en el derecho constitucional mexicano entre actos privativos, por un lado, y actos de molestia, por otro. Ya Víctor nos refería, bueno, es que el artículo 14, que es materia de interpretación por parte de la Corte en esta contradicción de tesis, se refiere a actos privativos, pero ese concepto de acto privativo tiene sentido cuando lo ponemos junto con el concepto de acto de molestia, que está en el artículo 16, párrafo primero. ¿Nos ayudas a entender esto para que la gente que está viendo el programa tenga claridad respecto a la importancia de esta diferencia, en qué consiste una y otra y cómo se aplica este caso concreto, por favor? Claro que sí. Bueno, los actos privativos efectivamente son cuando te privan de un derecho y los efectos son definitivos. Por lo tanto, al haber una afectación definitiva a un derecho, realmente no te pueden reintegrar en esa violación del derecho del cual fuiste privado. Por lo tanto, se consideran actos definitivos. Actos de molestia, bueno, hay numerosos ejemplos en los cuales autoridades sí te causan una determinada privación de un derecho, pero la característica es que no es de manera definitiva, sino de manera momentánea o temporal, y por lo tanto están atendiendo a un fin mayor y los emiten en ejercicio de sus facultades administrativas. Por lo tanto, en caso de que se te prive de un derecho, con posterioridad a esta afectación, se te puede reparar en ese goce del derecho que te fue afectado. Entonces, y por eso es que los requisitos son diferentes, ¿no? Hay unos requisitos para actos privativos y otros para actos de molestia. Exacto. En este caso, pues nos encontramos en el análisis como tal ante la violación de un derecho a la libertad personal ambulatoria, en el cual nosotros consideramos que no puede, es una violación con un efecto definitivo porque no pueden repararte en esa afectación que se te causó. Entonces, realmente sí debe de haber... En esta ponderación, pues debe de haber, desde luego, de darle prioridad al derecho de la libertad ambulatoria. Y en el mismo Eso es muy importante. Adelante, Víctor. Si me permiten, justo a lo que refiere Monse, también hay que destacar que la Corte tuvo ahí un primer gran problema que tuvo que dilucidar, y era específicamente distinguir las fases que ocurren entre la detención del que va manejando el vehículo y se le aplica la prueba del alcoholímetro, con relación ya propiamente a cuando se le remite al órgano calificador y se le arresta.
¿Por qué razón? Y esto incluso motivó algún comentario por parte de los señores ministros, señoras ministras también, particularmente la ministra Piña, en el sentido de que era bien relevante distinguir específicamente cuando se detiene al conductor, en donde estaríamos en presencia de un acto de molestia. No sería exigible que ahí la persona inmediatamente empezara a argumentarle al director del operativo, al agente de tránsito, que no se le podía detener o que ahí se le tenía que respetar el derecho a audiencia, porque básicamente la detención era momentánea y con un fin temporal, que ahí básicamente nos permitiría tener un ejemplo de acto de molestia. Es provisional, no tiene como tal un efecto definitivo sobre algún derecho de la persona, con relación a lo que bien mencionaba Monse, en el sentido de ya como tal el momento en el cual se te pretende imponer la sanción privativa por haber efectivamente acreditado la comisión de la infracción. Ya como tal, la supresión de la libertad, en los casos concretos fueron por hasta 24 horas por haber conducido bajo influjo del alcohol. Oye, a ver, en este sentido, Víctor, vamos a detallar un poquito más, porque esto seguramente será de gran interés para las personas que están viendo el programa. Es decir, vamos a entender la mecánica, porque aquí hay una serie de pasos. Con esta explicación muy clara que tú estás haciendo, lo que estamos identificando es una serie de pasos. Entonces, pensemos que va manejando una persona su vehículo automotor, se le detiene para hacer la prueba del alcoholímetro y en ese momento, si se detecta que la presencia de sustancias alcohólicas en la sangre excede el límite permitido, se procede a una detención. En ese momento estamos en presencia, entonces, jurídicamente hablando, ¿estamos en presencia, Víctor, de un acto de molestia? Es correcto. La sala, el Tribunal Pleno, de hecho, pretendió especificar muy claramente que en ese momento, cuando se detiene a la persona a efecto de aplicarle el alcoholímetro, se está en presencia de un mero acto de molestia. Y ese no es el momento oportuno, que me imagino lo tocaremos un poco más adelante, el momento oportuno o idóneo para exigir que se respete el derecho de audiencia. Básicamente por una noción clásica de que el acto de molestia únicamente importa o comporta efectos provisionales. Te detienen, primero, para aplicarte la prueba del alcoholímetro. Segundo, para que en caso de dar positivo o, como bien refieres, exceder las dosis permitidas, ya sea en sangre o en aliento, se te proceda a remitir ante el juez cívico o el órgano calificador administrativo. En ese primer tramo nos encontramos en presencia de un mero acto de molestia, respecto del cual únicamente rige el artículo 16. Todavía no entraría como tal su fuerza protectora del artículo 14, párrafo segundo, en lo concerniente al derecho de audiencia previa. A ver, ese momento de acto de molestia que tú refieres, Víctor, ¿es aplicado por una autoridad policíaca o de seguridad pública, etcétera? Sin embargo, luego ya hay un segundo momento con una autoridad diferente, ¿cierto? Y ahí ya entra otra calificación jurídica. Detállanos esa parte también, por favor. Es correcto. Ahora, una vez que ya, suponiendo el caso, el primer escenario, te detienen, te aplican la prueba del alcoholímetro, bien o mal, das positivo, excedes las dosis, ahora te remite la autoridad vial, la autoridad de tránsito, a una autoridad administrativa, el órgano calificador, el juzgador cívico, según la entidad federativa de que se trate, tienen diferentes denominaciones, pero en general vamos a decir el juez calificador. El juez calificador ahora es el que tiene ante sí la facultad y también la obligación de determinar si efectivamente cometiste la infracción o no. Si la cometiste, pues entonces se te individualiza una sanción, en este caso era el arresto administrativo. Si no la cometiste, se te deja en libertad. Pero vale la pena apuntar una cuestión y que es a lo que la Corte se enfrentó en esta segunda fase, ya cuando estás ante el órgano calificador. Podríamos encontrar básicamente dos grandes escenarios. El primer escenario sería el típico individuo que efectivamente iba manejando y efectivamente iba bajo los influjos del alcohol. Pero puede haber un segundo grande grupo de personas, que es aquellos que efectivamente iban conduciendo, se les aplicó la prueba del alcoholímetro, se les remitió a pesar de que o no iban bajo el influjo del alcohol o bien no excedieron las dosis que marca la normativa interna de las entidades federativas en materia de tránsito vehicular. Entonces, ahí en ese segundo grupo es donde surgía una interrogante de qué hacer en ese supuesto.
Pues básicamente se consideró por el tribunal en pleno que el momento oportuno para dar la audiencia previa debía de ser ya cuando se está en presencia del juez calificador. Y pues obviamente si estás en el segundo grupo de personas que no iban bajo el influjo del alcohol, pues a tener la oportunidad de alegar, argumentar a efecto de que se te pueda dejar en libertad si acreditas que efectivamente no cometiste la infracción. El otro gran escenario sería ya personas que efectivamente iban bajo el influjo del alcohol. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Se les tendría que escuchar inmediatamente una vez que ya llegaron a las instalaciones del juez calificador? El Pleno dejó muy en claro que no, que se tenía que dar un periodo de espera para que estuviera en condiciones de presentar su audiencia, de ser oído ante el órgano calificador. Si no, imagínense, el otro escenario posible sería pretender escuchar a alguien que todavía no está en condiciones o en su juicio para poder ser oído y vencido de forma válida. Entonces habría que esperar a que se le bajen los efectos, entonces, porque si no, pues además aquí hay muchos grados de intoxicación también etílica, ¿no? Es decir, podemos pensar en un grado pues casi cercano a la pérdida de conciencia hasta un grado leve, digamos, de sana alegría, pero que de todas formas exceda los máximos señalados en la reglamentación aplicable. Es muy importante esta definición y esta distinción nos queda muy clara. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de esta importante contradicción de tesis, la 171/2019, por medio de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió si se aplica la garantía de audiencia previa en el caso de arrestos administrativos que son consecuencia de manejar vehículos automotores bajo el influjo de bebidas alcohólicas. Regresamos enseguida para seguir platicando con Montserrat Cid, con Víctor Manuel Rocha Mercado sobre este tema. No se vayan. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados de una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la cual se dilucidan aspectos del derecho administrativo sancionador, de la garantía de audiencia y del tratamiento jurídico que reciben aquellas personas que son detenidas en un control del alcoholímetro, estas disposiciones de política pública que se han implementado en diversas ciudades del país a efecto de evitar justamente que las personas pongan en riesgo la vida o la integridad física o la seguridad de otras por suponer un riesgo en términos de circulación de vehículos automotores. Y en este sentido, te quiero preguntar, Montserrat Cid, aquí la Corte lo que está reflexionando y lo que está de alguna forma construyendo es un sistema de derecho administrativo sancionador. De hecho, la sentencia refiere ese famoso párrafo cuarto del artículo 21 en relación a reglamentos gubernativos y de policía, etcétera, las sanciones administrativas famosas. Te pido una reflexión en este sentido, porque hace un ratito ya hablábamos. Parecería que el artículo 14, párrafo segundo, se enfoca a juicios, pero ya Víctor nos dijo, no. Son procedimientos administrativos, eso ya se dilucidó por parte de la Suprema Corte, eso ya quedó muy claro, pero ahora aquí en esta sentencia se avanza hacia la otra parte, es decir, todo lo que tiene que ver con aplicación de sanciones administrativas con base en el artículo 21. Ayúdanos con ese tema, por favor. Claro que sí. Bueno, el artículo 21, párrafo cuarto, efectivamente faculta a las autoridades administrativas para imponer sanciones y aquí en el asunto lo importante es que estamos nosotros reconociendo que se debe armonizar esta facultad sancionadora de las autoridades administrativas, que como una de las sanciones puede imponer el arresto, es decir, una pena privativa de la libertad por un tiempo determinado, pero también esta facultad se debe armonizar con el derecho a la libertad personal de las personas que son detenidas conduciendo bajo los efectos del alcohol, ¿no? Que superaron estos porcentajes que se establecían en las leyes locales. Entonces me parece que la importancia es que la Corte da un paso más allá. No significa que la facultad sancionadora sea suprimida, ni mucho menos. Se reconoce que tienen las autoridades administrativas esta facultad para sancionar y sobre todo por la importancia que se tiene, ¿no? Que es
tutelar y salvaguardar otros derechos como son el derecho a la salud y desde luego que garantizar, ¿no?, a la colectividad pues que no va a haber ninguna afectación mayor. Pero por otra parte, esta facultad pues también tiene que respetar derechos como son la libertad personal, porque si no, entonces estaríamos facultando a que la autoridad en ejercicio de esta facultad sancionadora pues también viole otros derechos y entonces esa facultad se tornaría un poco arbitraria o discrecional. Y pues me parece que el precedente es muy claro en resaltar, ¿no?, que la facultad de la autoridad para sancionar, para imponer y proteger la integridad física, debe también respetar a su vez el derecho de audiencia. Y por eso es que en el precedente se toca un tema muy importante, que es cuál es el momento oportuno para dar este derecho de audiencia previo. Y como bien lo explicó mi compañero Víctor, pues efectivamente hay que distinguir dónde está el momento oportuno, ¿no? El momento oportuno, pues en un primer momento te detienen, te hacen esta prueba, la autoridad administrativa, ¿no?, de tránsito vehicular. Ahí, pues retomando este precedente 110, la jurisprudencia 110-2007 del Pleno, te dice, bueno, en el momento en el que te hace la prueba es un mero acto de molestia, te trasladan y ya cuando estás ante el juez cívico calificador, él es el que tiene ya la oportunidad de respetar el derecho de audiencia previo. ¿Y cuál va a ser el momento oportuno? Pues como decía Víctor, hay que distinguir si puedes en ese momento expresar y decir cuáles son los hechos, argumentar, pues en ese momento se te dará. Si no, tendrás que esperar ahí para que efectivamente se te respete este derecho de audiencia y de esta forma pues se puede armonizar y la Corte reconoce la importancia de sancionar, pero al imponer esta sanción, pues respetando este derecho de audiencia. Muy bien. Oye, en este sentido, Víctor, te quiero preguntar, fíjate, esta explicación de Montserrat es muy clara y muy precisa y nos da pie para pensar entonces, quizá el término sea armonización, Víctor, entre los mandatos generales que rigen los actos privativos del artículo 14 a los que ya hicimos referencia y este sistema de derecho administrativo sancionador del 21, párrafo cuarto. Armonizar sería la cuestión aquí, Víctor. ¿Cómo lo percibe la sentencia? ¿Cómo lo delimita, lo define? Es correcto. Efectivamente, se enfrentó el Tribunal Pleno a un ejercicio de armonización entre dos preceptos constitucionales. Y aquí vale la pena recordar, durante la discusión del asunto, el señor ministro presidente hizo un apunte que inclusive se reflejó en el engrose, en el sentido de que había que, de alguna manera, balancear. Por un lado, una política pública que, insisto, la Corte no le restó mérito alguno, por el contrario, reconoció que ha sido importantísima en el combate al hecho de este tipo de conductas en las cuales se compromete la integridad no solo del que maneja, sino de terceros. Y por otro lado, el tema relativo a las facultades que tiene propiamente la autoridad vial, la autoridad administrativa, para detener a este tipo de personas y pues evitar que o se hagan un daño o se lo hagan a la sociedad en general al seguir conduciendo bajo el influjo del alcohol. Ahora, ¿qué apunte es relevante de la sentencia? La sentencia deja muy en claro que lo que ya durante mucho tiempo ha sustentado la Corte, en el sentido que la Constitución Federal no puede ser interpretada de manera aislada, sino relacionada. Es cierto, hay muchos derechos, también hay muchas obligaciones, hay facultades, también hay específicos lineamientos para ejercer ciertas facultades. En este caso, el 21 prevé la posibilidad de que la autoridad haga valer los reglamentos gubernativos y de policía, de gobierno en algunos casos, particularmente a través de ¿qué? De la imposición de ciertas sanciones. Una de ellas, el arresto administrativo. Pero por el otro lado, tenemos el derecho fundamental de todas las personas de ser oídos y vencidos en una especie de procedimiento en el que se respeten ciertos pasos, ciertas formalidades. La Corte le ha denominado formalidades esenciales del procedimiento, previo a que de manera definitiva, con efectos supresivos, se quite de la esfera jurídica a una persona un derecho, algún patrimonio o en este caso un derecho tan preciado como lo es la libertad personal deambulatoria. En ese sentido, respondiendo a la pregunta, sí, fue un ejercicio de interpretación sistemática del texto constitucional, por un lado el 14 párrafo segundo y por el otro lado las facultades administrativas del 21, en relación específicamente con
cómo proceder a imponer el arresto administrativo a una persona que ha sido detectada efectivamente, que condujo bajo el influjo del alcohol. Y en este caso la Corte fue muy clara. Por un lado hay que observar esa facultad que tiene la autoridad, pero también la autoridad tiene que hacer valer, proteger, tutelar, como marca el artículo 1 de la Constitución Política Federal, el derecho de audiencia a las personas previo a los actos privativos. En ese sentido me parece que sí fue un acto de armonización, de balanceo. Sin duda, muy bien, Víctor. En este sentido, Montserrat, quizá también en la lectura que se pueda hacer de la sentencia existe un segundo momento de armonización o de balanceo en una expresión que se usa en la sentencia donde dice, a ver, por un lado tenemos la protección de derechos humanos, como puede ser la garantía de audiencia, etcétera, pero por otra parte también la necesidad de preservar la idea de que las sanciones administrativas tienen que ser efectivas. Es decir, en esta lógica que Víctor mencionaba de decir, bueno, hay un derecho administrativo sancionador que tiene que entrar en el sistema general de protección de la libertad que la propia Constitución establece, sí, pero también tenemos que preservar que ese derecho sea efectivo, o sea, que sirva, porque en términos de la implementación de la política pública correspondiente, en el caso específico este control de alcoholímetro, pues hay bienes jurídicos ahí de relevancia, la vida, la integridad física, la salud, los riesgos a terceros, incluso la propiedad pensando en automotores o daños a propiedad pública que puedan ser pues eventualmente resultado de estos accidentes. También ahí podríamos hablar de una armonización, Montserrat. Sí, me parece que justo es armonizar estos derechos y sobre todo la sentencia trata el tema de que no se use como un incentivo perverso para eludir la sanción, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues sí, que el derecho de audiencia se debe de otorgar antes de imponer la sanción, pero sin que esto genere pues el incentivo de que la gente entonces siga conduciendo en estado de ebriedad, ¿no? Me parece que esto es importante y bueno, la finalidad del 21 párrafo cuarto efectivamente es proteger a través de este derecho sancionador pues intereses tanto de la persona que va conduciendo como de la colectividad, pero desde luego que se tiene que armonizar para que no haya también afectaciones mayores, ¿no? Uno de los colegiados, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, que fue uno de los criterios que contendió, pues para decir que no había por qué otorgar este derecho a audiencia previa, pues sí se enfocaba mucho en que se justificaba atendiendo a la facultad sancionadora, ¿no? Y sí hacía énfasis en que también se debería de proteger el cuarto constitucional. Pero como comentamos, pues es que el tema es que se armonice esta facultad sancionadora junto con el resto de derechos constitucionales, ¿no? No se trata de que la autoridad no tenga facultad para sancionar, pero que previo a imponer esta sanción, escuche desde luego a la persona, porque pues si no ya se estaría desde ex ante, ¿no? Privándole de un derecho que como vimos pues es completamente privativo. Oye, en este sentido que comenta Montserrat, Víctor, podríamos también, la sentencia no abunda en eso porque no era la materia precisamente, pero en este comentario de Montserrat tan interesante, podríamos nosotros desprender la idea de cuáles son los valores que están detrás de la garantía de audiencia. Es decir, ¿por qué se tiene que respetar la garantía de audiencia? Porque ahorita, escuchando a Montse, se me ocurría, por ejemplo, poner en juego presunción de inocencia, también evitar actos, pues incluso me atrevo a decirlo, de corrupción que se pudieran dar en esos operativos, etcétera, y que al final, en esta lógica del procedimiento que tú nos ayudaste a entender hace unos minutos, de que hay un primer momento de acto de molestia y hay un segundo momento ya ante autoridad calificadora o autoridad que aplica la sanción, pues también ahí la garantía de audiencia entra para evitar estas consecuencias indeseables. ¿Qué lectura nos puedes ofrecer al respecto, Víctor? Sí, claro. Si me permites una opinión académica al respecto, sería básicamente que la Corte abonó al combate a la corrupción a través de este criterio. Específicamente, ¿por qué? Permitir que, así, sin ninguna defensa alguna de manera previa a la imposición del arresto,
se permitiera que a las personas, por el solo hecho de haber sido detenidas y presuntamente consideradas infractoras, se les procediera a aplicar el arresto administrativo, sería inobservar que uno de los fenómenos que ha traído consigo durante mucho tiempo corrupción es precisamente el alcoholímetro, bien sea por la forma de eludirlo o por la forma en la que a veces las personas que no se prestan a ser sujetas de esta medida o que la pasan y sin embargo por cualquier cuestión ahí que tenga que ver con corrupción son remitidas, no tenga la oportunidad de defenderse. El criterio básicamente fue en ese sentido una válvula de escape para que sea el órgano calificador, el juez cívico, el que ya con los elementos necesarios y siempre y cuando el presunto infractor se encuentre en condiciones, tome la determinación de si efectivamente hubo o no una conducta infractora, inhibiendo en consecuencia el hecho de que se remita a personas que no cometieron ninguna falta y sin embargo fueron indebidamente remitidas. En ese sentido, recordar el derecho de audiencia como tal tiende a proteger los derechos que el propio 14 prevé en el sentido de propiedades, posesiones, derechos que pueden abarcar desde los de mayor valía, como puede ser la libertad personal de ambulatoria y otros. Específicamente me parece que es el criterio en lo que abona es en esa forma en la cual el Tribunal Constitucional asume su papel de que desde las propias sentencias, desde los propios criterios jurisprudenciales, puede ir construyendo, armonizando las políticas públicas, examinándolas, desde luego, a través del análisis constitucional, para decidir en qué términos se tienen que ejercer y como bien mencionaban tanto Monse como tú, Miguel, en el sentido de que no pierde eficacia o efectividad la medida, de que no se vacíen. Y en ese sentido me parece importante apuntar dos cuestiones que la propia sentencia abordó. Primero, ¿qué pasa con el vehículo? La sentencia de ninguna manera... Eso es muy importante porque las personas que están viendo el programa seguramente dirán, oye, a ver, estas personas ya distinguieron entre actos de molestia, actos privativos, etcétera, ¿y dónde quedó el carro? A ver, ayúdanos con eso, Víctor. Buenísimo. En ese punto, la sentencia hace referencia a las dos legislaciones que se examinaron. Por un lado, Oaxaca y por el otro lado, Jalisco. En ambas legislaciones, y en aquel entonces hizo un ejercicio comparativo que ya no se reflejó en la sentencia, pero que se presupone, en el sentido de que buena parte de las legislaciones de las entidades federativas establecen que si va solamente manejando el presunto infractor, la autoridad administrativa tiene la obligación y también la facultad de resguardar el vehículo, el típico corralón, como comúnmente se le denomina. Lo remiten al corralón el vehículo a efecto de evitar que pues, se siga manejando, se quede ahí varado. O la otra, ambas legislaciones, tanto la de Oaxaca como la de Jalisco, preveían que si como acompañante del presunto infractor iba una persona que podía manejar el vehículo, se le daba. Y esa persona se llevaba el vehículo, a efecto, insisto, de que no quedara varado ahí. O sea, no queda el vehículo en la nada, no el criterio de ninguna forma presupone que una persona que va bajo los influjos del alcohol tenga que seguir manejándolo, no. Todo está previsto desde el punto de vista normativo, la sentencia hace referencia a esos elementos. Y en ese sentido, pues me parece, insisto, que el criterio abonó en una buena dosis a combatir el tema de la corrupción en ese aspecto. Oye, una pregunta sobre este tema. A ver, y yo creo que la sentencia lo responde, pero me gustaría que el público del programa lo tuviera claro. Esa remisión al corralón que eventualmente se podría dar, ¿es acto de molestia o privativo? Esa remisión me parece que es un acto de molestia. ¿Por qué? Porque efectivamente estás facultando a la autoridad para que se lleve tu carro, pero durante el tiempo en el que, digamos, te privaron de esa posesión del vehículo, pues es porque tú no podías conducirlo, ¿no? En el supuesto en el que vayas solo conduciendo. El tema donde se detiene el vehículo, la detención como tal del vehículo, pues como comentó Víctor, hay que distinguir si solamente va manejando la persona que está en estado de ebriedad o si va con algún acompañante. Me parece que si la persona va en estado de ebriedad sola, la detención del vehículo y remisión al depósito vehicular es un acto de molestia. Es un acto de molestia en el cual pues efectivamente se le priva de la posesión, pero es por un tiempo determinado y con la finalidad justo de, salvaguardar la integridad, y con posterioridad pues se podría en todo caso combatir ese acto como tal. Si la persona va acompañada y alguien más puede llevarse el vehículo, bueno, pues ahí no habría acto administrativo alguno.
Muy bien, perfecto. Oye, Víctor, ¿podría alguien al leer la sentencia pensar en esto? ¿Por qué la Corte desarrolla una lógica de defensa, digámoslo así? Porque al final la garantía de audiencia es un medio de defensa también, es un derecho humano de quien está siendo afectado por un acto privativo en este caso. ¿Por qué optar por desarrollar una serie de oportunidades de defensa para la persona afectada dentro del mismo procedimiento administrativo en vez de optar por alguna otra vía? Por algún amparo, etcétera? Es una pregunta válida, me parece, en el contexto de la discusión que la Corte hace en la sentencia. Totalmente de acuerdo. De hecho, buena parte de la argumentación que ofreció uno de los tribunales colegiados contendientes para respaldar el que no debía de exigirse la audiencia previa al arresto administrativo fue justo la posibilidad que tienen las personas de, por ejemplo, promover el juicio de amparo, o que con posterioridad a que ya se llevó a cabo el arresto, puedan promover algún tipo de medios ordinarios de defensa. Pero principalmente el típico que se promueve es el amparo. Todos sabemos que muchas veces las personas han abusado en algunos casos de las suspensiones que se conceden en contra del alcoholímetro y lo que conlleva si diste positivo en el torito. En ese sentido, la Corte examina este punto y hace dos acotaciones muy importantes. Primero, el derecho de audiencia, como buena parte de los derechos humanos, hay sus honrosas excepciones, pero buena parte de los derechos no son absolutos, incluyendo el de audiencia. Ha habido muchos casos en los cuales la propia Corte ha determinado que la audiencia no tiene por qué ser necesariamente previa a actos privativos. El ejemplo más clásico que se utiliza pues es en la materia tributaria. Primero pagas y después reclamas. Primero te cobran y después ya puedes ir a ser oído y vencido en un juicio. Pero en el caso concreto que se examinó de arresto administrativo, se puso en examen el hecho de que no porque existan medios de defensa que de manera colateral puedan ayudarte o puedan ser utilizados para examinar un determinado acto, deja o pierde eficacia el artículo 14. Y en ese sentido es bien importante señalar lo que la propia Corte examinó, en el sentido de que la promoción del amparo tiene una finalidad específica, que es proteger los derechos humanos que estén involucrados. Cuando uno promueve un amparo indirecto porque te arrestaron administrativamente derivado de que no pasaste el alcoholímetro, lo que está buscando el juicio de amparo es verificar si se te violó o no el derecho a la libertad o en algunos casos derechos colaterales que están involucrados en la política pública en cuestión. Pero cuando se da la oportunidad de que sea ante la propia autoridad administrativa que se determine si efectivamente ha lugar o no a imponer una determinada sanción, me parece que la Corte asume que tenemos autoridades administrativas que perfectamente pueden llevar en el marco legal, en el marco del derecho, sus actuaciones y ellos mismos definir ex ante o previo a colocar el acto si es válida o no la imposición de una sanción administrativa. Descartar, esa sería mi opinión, la idea de que forzosamente el particular tiene que resentir el arresto a pesar de que no cometió una infracción o a pesar de que fue remitido injustificadamente o de manera arbitraria al servicio correspondiente o ante el juez calificador. Entonces, en ese sentido, me parece que efectivamente el criterio no descarta que se pueden promover otros medios de defensa, particularmente el juicio de amparo, pero también reivindica que sea la propia autoridad la que determine legal y ajustado a derecho si el presunto infractor efectivamente cometió o no el motivo por el cual fue remitido y eventualmente se le sanciona o no, que es el gran escenario que mencionábamos de aquellos grupos de personas que son injustificadamente remitidos. Consecuencia, me parece que supieron en ese sentido observar los dos medios, tanto el juicio de amparo por un lado, como la propia actuación de la autoridad en el procedimiento normal que lleva a cabo para imponer el arresto administrativo. Sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente, la segunda pausa de este programa, y regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados de esta contradicción de tesis, la 171 del 2019, y todo el impacto que esto tiene en el derecho administrativo sancionador y también en la protección de los derechos humanos. No se vayan, regresamos enseguida.
Pues ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando, para seguir comentando esta contradicción de tesis, la 117 del 2019, por medio de la cual se define la cuestión de si aplica o no la garantía de audiencia previa en el caso de arrestos administrativos derivados del manejo de vehículos automotores bajo la influencia del alcohol. Y te quiero preguntar en este sentido, Monse, por una reflexión que Víctor hacía antes del corte, que me parece muy importante. Me parece que la lectura que se puede hacer de la sentencia a la luz del comentario de Víctor es la construcción por parte de la Corte de un derecho administrativo imbuido de derechos humanos. Es decir, una administración pública atenta al respeto a los derechos humanos. Y escuchando el comentario tan claro y tan preciso de Víctor, me acordé de un tema que tú has trabajado, incluso eres autora de un libro sobre la atención médica irregular en el caso del IMSS, un libro que creo que es una referencia obligada. Y en este sentido, por ejemplo, tú también en esa obra que publicaste, refieres cómo el derecho a la salud pues opera en el campo de actividad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Me parece que podría ser otro ejemplo en tu campo de especialidad, Monse, en donde vemos una administración pública atenta, subordinada, regulada perfectamente por los derechos humanos. En este caso de la contradicción que estamos viendo, a raíz del comentario de Víctor, me parece que estamos en un supuesto semejante. ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro que sí, pues desde luego que los derechos se tienen que armonizar, ¿no? Y que las autoridades, en específico las administrativas, pero por el artículo 1 constitucional, pues todas las autoridades tienen la obligación de proteger, promover, respetar estos derechos humanos. Aquí en el caso, pues sí está también, y agradezco el comentario que haces sobre mi libro, el derecho a la salud, pues desde luego está de por medio, ¿no? Uno de los tribunales colegiados justo dijo que era justificado no otorgar el derecho de audiencia de conformidad con el artículo 4, porque todas las autoridades pues estaban obligadas a proteger el derecho a la salud y por lo tanto pues no había por qué otorgar garantía de audiencia previa. Y es el tema que tocábamos desde antes, ¿no? Si bien las autoridades tienen que proteger estos derechos, como puede ser el derecho a la salud, pues la forma en que ya materializan estas protecciones, pues desde luego es al momento de ejercer las facultades que tienen constitucionalmente, como lo reconoce el propio párrafo 4 del artículo 21, sí pueden tener facultad de sancionar, pero desde luego que tienen que no obviar el artículo 4 ni desconocer ningún otro derecho. ¿Y esto cómo lo van a hacer? Pues desde luego que al momento de que van a aplicar, como tal van a ejecutar sus actos, pues tienen que tomar en cuenta todo el conjunto de derechos, ¿no? Aquí un ejemplo pues es el derecho a la salud, pero puede ser el derecho a la libertad, la integridad personal, todos estos derechos que van de la mano, ¿no? Que van de la mano y que en el caso concreto, pues la Corte es muy enfática en decir la protección debe de ser en esta facultad de sancionar, no puedes obviar estos derechos ni desconocerlos, ¿no? Me parece que pues, el derecho a la salud en el caso concreto, desde luego que también, aunque no se diga expresamente en la sentencia, pues los ministros lo tuvieron presente, ¿no? El tema es respetar el derecho a la salud y con una garantía de audiencia previa no significa desconocer que puede haber personas que tengan un problema de salud, que manejen en estados de ebriedad constantemente, pero la forma en la que la política pública se va a implementar, pues no implica desconocer otros derechos, como es justo el derecho de audiencia previa que hemos comentado, ¿no? Me parece que esto es muy importante, hacer énfasis en no desconocer las políticas públicas, cómo se pueden implementar, y desde luego que en el caso de las pruebas del alcoholímetro y para ver el estado de ebriedad de las personas al conducir, tienen un fin constitucionalmente súper válido, que es proteger al individuo que va manejando y a la colectividad, pero me parece que no se puede desconocer que a su vez pues hay otros derechos, como son en el caso el derecho de audiencia. Y en todo caso, pues el Estado tiene que implementar, ¿no? Como una opinión doctrinaria, pues el Estado tiene que implementar otro tipo de medidas, ¿no? Otro tipo de campañas, darle atención a las personas que tienen problemas de alcoholismo,
Me recuerda también cuando se implementó el alcoholímetro, pues los propios establecimientos mercantiles tienen obligaciones, ¿no? Obligaciones de tener pues taxis seguros, incluso muchos tienen internamente pues algún tipo de prueba para que la gente no conduzca así. Entonces me parece que es un tema de corresponsabilidades. Por un tema está pues desde luego que la administración, que va a la administración pública, en el caso las autoridades de tránsito, que tienen facultades de detener a las personas, de trasladarlas. Por otro lado está el juez calificador o juez cívico, que es el encargado de implementar como tal ya la sanción, ¿no? El arresto. Y aquí es donde a ellos les corresponde también pues dar este derecho de audiencia para que las personas puedan en su caso probar o manifestar, alegar lo que a su derecho convenga, porque pues así como partimos de la buena fe de los actos y de la atención administrativa, pues también no podemos desconocer que hay ciertos casos en los cuales pues los gobernados tienen el derecho a manifestar lo que a su derecho convenga para evitar ser sancionados, sobre todo como dijimos, en un tema donde pues desde luego que la privación a la libertad personal no se puede reparar completamente, ¿no? A pesar de que tú después promuevas un amparo indirecto, la suspensión y demás, pues de cierta manera te están afectando este derecho. Entonces no es desconocer, pero sí es generar también un tema a través de la sentencia, me parece, de corresponsabilidades de todos los niveles, no nada más de la autoridad administrativa sancionadora, sino también muchas veces pues los prestadores de servicios que tengan también, ¿no?, este tema de proteger el derecho a la salud de todos y también respetar pues otro tipo de derechos como es el de audiencia previa y pues la libertad. Oye, y en ese sentido, Víctor, escuchando a Monse en esta reflexión que nos hacía de que aquí hay varios derechos que confluyen, te quiero preguntar, ¿dirías que también en el momento en que la persona ya es remitida ante la autoridad, le podrá imponer una sanción, aplicaría la presunción de inocencia? Y te lo pregunto porque de pronto hemos pensado o hemos definido la presunción de inocencia como algo aplicable en juicios penales, pero si vamos a estar construyendo un paradigma de derecho administrativo imbuido de derechos humanos, digamos, o a la luz de los derechos humanos, ¿por ahí también jugaría la presunción de inocencia, Víctor? Así es. De hecho, la Corte ha básicamente consolidado su jurisprudencia en el sentido de que los principios y derechos del orden penal pueden ser aplicables o trasladados con matices, con modulaciones al derecho administrativo sancionador, en tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador son parte del ius punendi del Estado, de esta facultad del Estado de sancionar a aquellos que cometen o conductas ya sea infractoras o el grado superior, que serían los delitos. Y en ese sentido, el principio de presunción de inocencia sí es aplicable también al derecho administrativo sancionador. En este caso, me parece que la sentencia deja muy en claro que el Estado tiene que abordar los problemas de las conductas antisociales, ya sean por vía de infracción o por vía de delito, más alejado de la típica noción paternalista, y tiene que acercarse un poco más a un Estado que es consciente de la cultura cívica de sus ciudadanos, por un lado, pero también de que sus autoridades tienen ciertas facultades que, siendo ejercidas de manera correcta, perfectamente pueden ayudar a paliar problemas sociales, como puede ser precisamente conducir bajo el influjo del alcohol. A nadie escapa que este tipo de conductas, pues, no solamente son indebidas, sino que ponen en riesgo a la sociedad y al propio infractor. Pero eso no descarta o no transforma a aquella persona que va en un vehículo en un pecador o en alguien que tiene que ser socialmente tachado ex ante, sino que en principio se asume que los ciudadanos son responsables, conscientes de que sus actuaciones tienen consecuencias, y desde luego en esa medida me parece que la presunción de inocencia sí opera también tratándose de el derecho administrativo sancionador. La Corte lo ha ratificado en múltiples precedentes en el sentido de que es trasladable este principio también al ámbito administrativo sancionador, y en esa medida, si se logra derrotar la presunción de inocencia respecto de aquel que va
o que se le atribuye la conducta infractora, desde luego que tendrá que compurgar la sanción administrativa conducente, que en este caso era el arresto administrativo. Pero de lo contrario, de no vencerse esa situación, me parece tiene que prevalecer su derecho a simple y sencillamente no ser molestado de manera injustificada o arbitraria con motivo de la presunta comisión de una actividad infractora o de una actuación infractora. Oye, Monse, y en este sentido, a partir de tu comentario anterior y de lo que ahora Víctor refiere, aquí lo que estoy identificando en los comentarios de ambos y también, evidentemente, a la luz de la propia sentencia, es una evolución del derecho administrativo mexicano. Es decir, ustedes están muy jóvenes y seguramente ya no les tocó, pero yo me acuerdo cuando yo estudié en la carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues el derecho administrativo era ese derecho administrativo que estudiábamos con manuales, con libros escritos en los años 60, donde te explicaban pues simplemente las cuestiones básicas del acto administrativo, el contrato administrativo, la administración pública centralizada, la paraestatal, etcétera. Pero aquí estoy viendo un derecho administrativo actuante, un derecho administrativo práctico, un derecho administrativo cercano al ciudadano. ¿Qué lectura le puedes dar a este enfoque, Monse, por favor? Y pues me parece que conforme va como tú dices, ha evolucionado la regulación y la forma en la que el derecho se enfrenta a los problemas, ¿no? A los problemas y a la realidad social. Entonces, me parece que cierto tipo de conductas han ido también, ¿no?, permeando en la sociedad, algunas buenas, algunas malas, no estamos nosotros para eso, pero atendiendo justo al tema de salud, pues sí, ciertas enfermedades que pues, puede ser una enfermedad o no, pero ante una persona que conduce en estado de ebriedad, pues la autoridad administrativa no sabe cuál es la condición. Lo único que va a hacer es enfrentarse a un determinado hecho y pues va a proceder emitiendo un acto administrativo. Esto me parece que ha ido evolucionando en la forma en que se da este entendimiento, ¿no? A partir de la reforma del artículo 1 constitucional, pues se dice cómo va a entender todas las autoridades del país las actuaciones que se le presentan, ¿no?, ante los hechos que se enfrentan por este tema de realidad social que va evolucionando, pues siempre tienen que proteger a la persona, ¿no? Y no pueden desconocer los derechos. ¿Cuáles derechos? Como dijimos, todos. Entonces, en este caso concreto, pues desde luego que si la autoridad administrativa tiene que ir evolucionando y ha ido evolucionando en la forma en que también aplica todas las facultades. En este caso, pues una facultad constitucional, que es imponer sanciones administrativas como el arresto, pero también tiene que hacerlo esto, como decía Víctor desde un principio, interpretar todas las normas constitucionales, ver todo el panorama, ¿no? Y no nada más de fuente constitucional, sino también de fuente convencional. Entonces, tiene que respetar, como dijimos, pues el derecho de audiencia previa al momento en que va a llevar a cabo esta facultad constitucional, pero también tiene que tomar en cuenta otros derechos de esta persona, como es el derecho a la salud que previamente tratamos. Entonces, me parece que sí hay una completa evolución en el tema del derecho administrativo sancionador. Ya no podemos ver, como decía Víctor, un Estado paternalista, un Estado donde nada más a ellos les corresponde. Como yo lo había comentado, pues es un tema de corresponsabilidades y por lo mismo, pues de esta manera, tomando todo el panorama, lo que la Corte busca a través de esta sentencia es que se proteja el derecho a la salud, a la integridad personal, que sí se sancione a las personas que van conduciendo en un estado de ebriedad que sea contrario a las normas y a los porcentiles que vienen ahí, para proteger a la colectividad, pero respetando este derecho de audiencia para que pues tengas el panorama completo, ¿no? Entonces me parece que las autoridades administrativas sí tienen una gran labor ahí al tomar en cuenta todo el contexto previo a imponer una sanción administrativa. Y algo muy importante es que tratándose del arresto, la sentencia destaca, estamos en el caso de arresto como medida sancionadora, ¿no? No estamos en el caso de arresto como medida de apremio, ni mucho menos. Lo acotamos solamente al caso de que sea una sanción y bueno, desde luego que me parece muy útil que todas las autoridades administrativas pues tomen en cuenta toda esta interpretación para los casos en los que se enfrenten con la finalidad justo de garantizar el derecho a la salud
de todos los ciudadanos, incluso pues desde luego el del propio conductor. Sin duda. Oye, nos queda un minuto de programa, Víctor, y te quiero preguntar por una conclusión. Si tú tuvieras que mandar un mensaje a las personas que están viendo el programa, a las personas que eventualmente se interesarán y van a buscar la sentencia, porque esto es lo más recomendable, que lean la sentencia, que lean el documento y que vean la argumentación que la Suprema Corte ofrece en la sentencia. Pero si tú tuvieras que mandar a la luz de la sentencia un mensaje a las personas interesadas sobre qué le aporta a su régimen jurídico, a la defensa de sus derechos, este pronunciamiento de nuestro máximo tribunal, ¿cuál sería ese mensaje, Víctor? Con todo gusto. En mi opinión, la sentencia de la contradicción de tesis 171/2019 da tres grandes elementos. Primero, un llamado a tomarse los derechos en serio para todas las autoridades. El artículo primero es contundente al señalar que todas las autoridades tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y todas son todas las autoridades, incluyendo a las administrativas, a las de tránsito, a los juzgadores, tanto formales como aquellos que están en sede administrativa. Y en ese sentido, el segundo elemento que destaco esta sentencia es, por una parte, reconocer que la medida denominada alcoholímetro, en términos generales, efectivamente ha ayudado a combatir prácticas en las cuales las personas comprometen su propia integridad al conducir bajo los influjos del alcohol, y por la otra parte, que las autoridades deben de respetar el derecho de audiencia de todas aquellas personas que presuntamente han cometido esa infracción, de manera previa a que se les individualice la privación de la libertad a través del arresto administrativo. Y una tercera conclusión es, esta sentencia debe de ser examinada en su justa dimensión, en el sentido de que no puede constituir un incentivo perverso para considerar que la Corte desautoriza la aplicación de medidas como el alcoholímetro. Por el contrario, reconoce y reivindica su papel que ha tenido como una política pública contundente en el combate al conducir bajo estados etílicos. Y por otra parte, llama a armonizar, por un lado, las medidas y políticas públicas tendentes a inhibir la comisión de infracciones con el respeto a los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Y en ese sentido me parece que la sentencia es lo que le abona a nuestro orden jurídico. Una sentencia que hace llamados fuertes y reconocimientos también contundentes en estas materias. Pues ahí está la conclusión. Montserrat Cid, Víctor Manuel Rocha, muchísimas gracias por estas reflexiones, por habernos permitido entender de mejor manera el alcance de este importante pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte. Vamos a seguir comentando, analizando y discutiendo los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes de nuestro máximo tribunal. Hasta pronto.